Me olvidé de grabar, perdón. Saldrá grabada a partir de ahora. Les decía que la causa suele ser el principal escollo para la verificación de los créditos. ¿Por qué? Porque si aparecen los acreedores con un cheque o con un vale, y como ustedes ya saben, los cheques y los vales son documentos abstractos, entonces por sí mismos no prueban la causa del crédito. Entonces, el acreedor va a tener que mostrar alguna otra cosa, va a tener que aparecer. Pues, la ley es muy amplia en eso, puede ser de cualquier manera, pero normalmente es con una factura, ¿no? Puede ser el contrato también. Entonces, tiene que demostrar cuál es el origen del crédito. Esto es, la abstracción que tan cara es al tema de títulos valores, en materia concursal no existe. ¿Sí? Eso es muy interesante porque demuestra que, contrariamente a lo que a veces se expresa, los títulos valores no son abstractos, ¿no? La abstracción es algo que juega en la ejecución cambiaria de los títulos valores, pero no es que sean en sí mismos abstractos, en el sentido que no tengan causa. Y ojo, esto fue un tema debatido en materia concursal. Al inicio de la aplicación de esta nueva ley, varios abogados defendían la posición de los acreedores diciendo que los títulos valores son abstractos, no tienen causa, y por lo tanto yo no tengo nada que demostrar acá. Usted no me puede pedir que demuestre algo que no existe. Bueno, esa tesis perdió, o sea, esa tesis no prosperó, ¿no? Claramente lo que quiere decir el legislador es que tiene que invocar, se ha entendido también por la, ojo, la ley dice invocar, ¿no? Pero se ha entendido por la jurisprudencia que no vale solo invocar, hay que demostrar, como cualquier, pasa que esa es la regla general en cualquier proceso, ¿no? El que invoca un hecho tiene que demostrarlo. Entonces si dice que la causa fue un préstamo, entonces va a tener que aparecer con el contrato de préstamo. ¿Sí? Si aparece el contrato de préstamo, no hay ningún problema. Bien, si usted dice que la causa es una compraventa, aparecerá el contrato de compraventa o aparecerá la factura. Ahí no hay ningún problema. Ahora, en el caso de los prestamistas, resulta que tienen la costumbre de no documentar los préstamos. Estoy hablando de los prestamistas particulares, pero incluso hay algunos bancos que simplemente hacen firmar un vale, ¿sí? Y no documentan de ninguna otra forma el préstamo. Con lo cual, si el deudor concursa, se ven enfrentados al problema de la prueba de la causa. Bueno, con los bancos tenemos discusiones hasta hoy con ese tema, pero también hay una jurisprudencia constante en cuanto a que hay que probar la causa del crédito, ¿no? Y que con el vale solo no alcanza. El banco va a tener que presentar otros elementos que demuestren que otorgó un préstamo, o una apertura de crédito, o el contrato que fuera, que es el origen de ese vale, que dio origen a ese vale. Si no lo demuestra, no se le verifica el crédito. Eh, Ahora, el problema con los prestamistas particulares, en particular, porque en la normativa habitual, en nuestro medio, los, los prestamistas arreglan el tema con un cheque de pago diferido. ¿Sí? Le dice, bueno, ¿cuánto quiere? $15.000. Bueno, fírmeme un cheque por $20.000, dentro de 6 meses me devuelve, tenga acá 15, dentro de 6 meses me devuelve 20. ¿Sí? ¿Por qué les parece que los prestamistas acuden a los cheques de pago diferido? Porque si ponen abiertamente los intereses, quedan abarcados por la ley de usura. Es la forma de disimularlo, ¿no? Porque si no, redactarían un contrato de préstamo. ¿Cuál es el problema redactar un contrato de préstamo? ¿Sí? Y hacer eso, lo que acabo de decir, le doy tanto dinero, usted me hace un cheque por tanto otro. Ya está, no hay nada que explicar. ¿Y por qué más quiero un cheque de pago diferido? Es otra razón muy obvia. ¿Por qué será? Yo entiendo que los intereses que pueden llegar a cobrar no se equiparan con lo que están aumentando y cobrarlo en 6 meses.
porque está, No, sí, está bien, pero es el tema de los intereses, tiene razón Medeiros. Ya está, pero olvídese los intereses. Por otra, es decir, evidentemente está ocultando la usura por ahí, probablemente. Pero, ¿por qué otra razón, aparte de los intereses? ¿Por qué otra razón pide un cheque? para que la gente tenga tiempo de conseguir el dinero, porque No, si no, yo, no. ¿no? No, no, porque ahí hay un vale. ¿Por qué un cheque y no un vale? Porque lo natural sería un vale. ¿Por qué un cheque? La garantía bancaria tampoco, No, porque no, ciertamente no, claro. Porque el banco no es garante del cheque. No es un garante cambiario. Salvo que el cheque esté certificado por el banco. Tampoco es cambiario en ese caso, pero ahí podría haber alguna garantía bancaria, pero no es por eso. Garantía de sentido amplio, ¿no? Tampoco es una garantía. No, no se dan cuenta, es muy obvio. ¿Qué pasa si no paga el cheque? Si el deudor no paga el cheque. ¿Eh? Mire que Virginia está acá al lado. Los va, los va a aplazar, los va a aplazar retroactivamente en la parte de Tito Valores. ¿Qué pasa si una persona que firma un cheque no lo paga? o sea, que hay una responsabilidad. eh, Sí, ¿de qué tipo? bueno, puede haber hasta penal. Eso, Medeiros, responsabilidad penal. Va preso si no lo paga. Por lo menos en teoría. Este, ese es el, ese es el problema. Entonces, porque póngase en la situación. ¿Quién va a pedir préstamos a un usurero? El que no está en condiciones de ofrecer garantías. ¿No? Pues si no van y le piden un préstamo al banco o a cualquier otra institución. ¿No? A los prestamistas particulares va o suele ir personas que no pueden dar ningún tipo de garantía. Entonces, ojo, el prestamista particular está corriendo un riesgo mucho mayor que el común de los acreedores. ¿No? Por eso también cobran intereses más altos que el común de los acreedores, porque el recupero de sus créditos es eventual. Hay un riesgo de no recuperar importante. ¿No? Pero si le firman un cheque de pago diferido, cuando corresponde el pago del cheque no aparece el dinero, el prestamista tiene la acción penal. Bueno, pero esto es muy interesante porque acá se les genera un problema para el prestamista. ¿Cuál es? Que está pidiendo, está librando un cheque con función de garantía. El deudor. El deudor, El deudor libra el cheque con función de garantía y el prestamista está exigiendo la entrega de un cheque en garantía. Y eso es un delito previsto en la ley de cheque. El artículo No sé si 60, le contó creo. Virginia. Sí, por ahí está, sí. No sé si Virginia se los comentó, pero esto es un delito que en los hechos había desaparecido porque había una doctrina, no era unánime, pero una doctrina penalista relevante que consideraba que este era un delito bilateral. Entonces, que el delito lo cometía tanto el que exigía el cheque en garantía como el que lo libraba. ¿Lo explicó Virginia eso? Sí, hablamos de Entonces, ¿qué pasa? Si el delito es bilateral, usted no tiene quien lo denuncie. ¿No? Claro, porque la Porque, sanción penal abarca a los dos. El artículo claro, 60 claro, dice el que exigiera o el que aceptare. Los dos, no, nadie se va a denunciar a sí mismo. sí, pero ahí está. Sí, claro. Entonces el librador, si el delito es bilateral, entonces, este, entonces nadie se va a denunciar para ir preso uno, ¿no? Bueno, ojo, pero la verdad que a mi gusto, y no solo a mi gusto, el doctor Gonzalo Fernández me consta que piensa lo mismo, porque se lo escuché decir en una conferencia, este es un delito unilateral. Porque vea que es el que exigiere o el que aceptare. El que exige o acepta un cheque de garantía es siempre el prestamista. El librador ni
ni exige ni acepta. ¿Sí? Porque el que acepta es porque acepta recibirlo. ¿Sí? Ahí la palabra aceptación no tiene el mismo sentido que las letras, ¿no? Es aceptar un cheque en garantía. Que la ley buscó estas dos palabras para que me digan, no, yo no exigí nada, a mí me lo ofrecieron. Ah, bueno, sí, pero usted lo aceptó, así que el delito lo cometió igual. ¿Sí? Esos dos verbos están para que el que pide el cheque en garantía no tenga vía de escape. Bueno, yo no sé realmente cómo. He leído la doctrina penalista que eso tiene, que es bilateral. No le encuentro vuelta. A mí esto es clarísimamente unilateral. El que exige o el que lo acepta es siempre una persona distinta al librador, ¿no? Ahora, como esta doctrina penal cundió, desapareció el delito porque nadie se atrevía a denunciarlo. Esto cambió con la ley concursal, porque como a mí, como síndico, a mí no me importa, ¿sí? Por mí que vayan presos los dos. Obviamente voy a sostener que el delito es unilateral, porque estoy convencido además que es unilateral, pero por mí que vaya preso el que tiene que ir preso. Entonces, si aparece un cheque, si aparece un prestamista, y me presenta un cheque, nada más que un cheque, primero que no le verifico el crédito, ¿sí? Porque con eso no me demuestra la existencia de la causa. Entonces, normalmente lo que hago es pedirle al juez que se le intime a que presente el contrato de préstamo o demuestre de alguna manera que existió un préstamo. Y luego, bajo la advertencia de que si ese cheque fue entregado en garantía, pasen los autos a la Fiscalía en lo penal, porque eventualmente se habría cometido el delito previsto en la ley de cheques. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero los síndicos tenemos obligación de denunciar, así como tienen los funcionarios públicos, ¿no? Pero la ley prevé especialmente... Eso le iba a Sí. preguntar. Si tienen obligación de denunciar, o lo hace porque quiere complicarse nomás. A mí me gusta complicarme, ¿eh? Pero no, tengo la obligación de denunciar, tengo el deber, mire, vamos a buscarlo, está eso, tanto los últimos artículos. 249. El juez del concurso, los síndicos, interventores, auxiliares, bla, 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 que tuvieran conocimiento de hechos o circunstancias que en su opinión configuren alguno de los delitos previstos por el artículo 48 o cualquier otra figura delictiva, tendrán la obligación de denunciarlo a la justicia penal competente. Es muy interesante la redacción de esto, porque vean que es en su opinión, ¿no? Entonces, esto nos salva del tema de la difamación, ¿no? Porque es bravo denunciar a alguien porque cometió un delito, ¿no? Porque eso puede volver como un boomerang. Pero la ley concursal, para tutelarnos, en su opinión. Así que, si ahí me aparece un cheque y me dicen que ese cheque fue entregado por un préstamo, entonces, la verdad, que en mi opinión, eso es un cheque entregado en garantía. Así que es un delito. Pase a la fiscalía, testimonio del expediente, para que el fiscal resuelva a ver qué hace. ¿Sabe lo que me contestan los usureros? Porque es muy gracioso, para todo hay una vuelta, ¿no? ¿Saben? ¿No? Me Claro. dicen que el cheque no lo pidieron en garantía. Que en realidad el préstamo lo habían otorgado antes y vinieron un día, al término del préstamo, y y pretendieron pagarle con un cheque. Entonces el cheque no fue entregado en garantía, sino como forma de pago. ¿Me explico? Y ahí me desarman la acusación, me dejan en Eso nada. le enseñaron los abogados. Bueno, eso es lo que pasa en la práctica. Ojo, sí, pero le digo, sí, fenómeno, muy bien. Le pago con un cheque. Demuéstreme cuándo prestó el dinero. A ver, ¿dónde surge cuándo prestó el dinero? Y si de alguna manera consigo demostrar en qué fecha prestó el dinero, va a precio igual, ¿no? Las consecuencias, que es a donde quiero llegar en realidad, es que los prestamistas no se están presentando más a verificar crédito. Porque resulta que vienen por lana y se van trasquilados. Entonces no les conviene presentarse a verificar el crédito.
Entonces, eventualmente, si la mayoría del pasivo del deudor fuese con prestamistas, eventualmente, entonces sí puede pagar el 100% de los créditos. ¿Sí? Porque si le restamos al pasivo que tiene todo lo que le dé a prestamistas, lo sacamos de la situación de insolvencia en realidad. ¿Sí? Ahora, ahí entenderán por qué les hablaba hoy de una carambola. Esto evidentemente no fue algo planificado por el legislador ni querido por el legislador. Pero en los hechos sucede que como hay una cantidad de acreedores que no consiguen verificar el crédito porque no pueden demostrar la causa de su crédito, quedan afuera de la masa pasiva. Entonces, eventualmente, ahí el deudor puede pagar el 100% de sus créditos en menos de 2 años. ¿Me expliqué? Perfectamente, se queda sin acreedores que verifiquen. Un- Unos porque no pueden probar Hola, la causal y otros, por ejemplo, por prestamista. La profesor, deuda dime. se achica, el pasivo, ahí en ese caso sí puedo hacer frente en 2 años, en esa hipótesis. Bueno, ahí está. Entonces, a lo que iba, salvo que sea una hipótesis, y además eso les diré que tampoco es común. Los deudores suelen tener otra cantidad de pasivos que más allá de que se liberen el pasivo con prestamistas, este, igualmente no consiguen pagar el 100%. Bueno, entonces, ojo, siguiendo con el numeral 2, volvemos ahí, ¿no? Decía pagar el 100% en menos de 2 años o en caso de liquidación que lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo. Bueno, eso también no suele ser real. Eh, no, la venta de los activos no suele ser suficiente para pagar los pasivos, el 100% en ningún caso. Miren, el caso que conozco es bastante sonado, es el de Pluna. Pluna Sociedad Anónima pudo pagar el 100% de sus pasivos. Y por eso, habiéndose formado ya el incidente de calificación, se mandó a archivar porque el 100% del pasivo estaba pagado. Pero, ¿saben por qué el 100% del pasivo de Pluna pudo ser pagado? Con el remate de los aviones no fue. Capaz que muchos, porque tenían muchos juicios, ¿no? Capaz que algunos no pudieron, que no perdió todos los juicios. No No, sé si será por eso, ¿no? no. Es porque lo pagó usted el pasivo de Pluna, Medeiro. Usted y todos los demás. Yo también, ¿no? Lo pagamos todos. Es decir, pagó el Estado. El Estado cubrió toda la parte que no se podía pagar con los activos de Pluna. Lo pagamos todos nosotros. Este, entonces, con eso, los administradores de, de Pluna y los que había comisión fiscal, todos esos quedaron, se salvaron del incidente de calificación. Por eso. Pero otra vez, digamos, solo así, si no es muy difícil que se dé esta situación. Bueno, entonces, por ahí tengo escrito un artículo que se titula algo así de la insoportable inevitabilidad de la calificación concursal, ¿no? Parafraseando un famoso libro de Kundera, insoportable levedad del ser, ¿no? Bueno, porque no hay forma de escaparse, señores. Y bien, también para explicarle cuál es la gravedad de esto. El problema es que si no, este, fíjense, los directores de sociedades anónimas solo responden en caso de acuerdo con la ley de sociedades, en caso de actuar como violación de la ley
o del estatuto, actuar como un mal hombre de negocios, ¿no? Abuso de derecho o con culpa grave y dolo. Tiene una responsabilidad por daño, claramente, los administradores de sociedades anónimas. Que es una responsabilidad importante, pero en definitiva es una responsabilidad por daño, no es por deuda. Esto es, si una sociedad anónima debe dinero, en principio el administrador no tiene por qué pagar nada de eso, de esa deuda. Dejemos afuera el tema de la responsabilidad fiscal, que eventualmente podría tener algún tipo de responsabilidad tributaria. Pero sacando el tema de alguna eventual responsabilidad tributaria, si la sociedad anónima no le pudo pagar a los proveedores, o no le pudo pagar al banco la deuda que tenía, los directores no responden. ¿Sí? Entonces, si a una sociedad le va mal, ¿sí?, se termina disolviendo y liquidando, pero por las vías de la ley de sociedades, los directores no responden. ¿Sí? Y se van tranquilitos para su casa. Ahora, se pide en el concurso, resulta que sí responden. Porque si el concurso es culpable, el juez podrá condenarlos hasta por el 100% del déficit concursal. Se entiende por déficit concursal todo lo que no se pudo pagar con los activos de la sociedad. Imagínense en el caso de Pluna, ¿no? Si el incidente de calificación hubiera llegado hasta el final y hubiera existido una sentencia que declarara culpable el concurso, que no tenía, ya les voy adelantando, que no tenía cómo evitar ser declarado culpable ese concurso. Después vamos a ver por qué. Ese y cualquier otro. Es decir, si se aplica la ley, es prácticamente imposible que el concurso no sea culpable, que el concurso sea fortuito. Bueno, pues una vez que el concurso es culpable, automáticamente se disparan las sanciones. Por eso hablo de sanciones, ¿no? Algunos entienden que no son sanciones, pero son una consecuencia de la calificación culpable del concurso. Y hablo en plural porque son dos. La inhabilitación de entre 5 y 20 años y la condena a pagar el déficit concursal. Que el juez lo puede graduar, ¿eh? Ya ven, la inhabilitación, la propia ley dice que es entre 5 y 20, ¿no? Pero también la condena por el déficit concursal puede no ser por el 100%, puede ser por el 50%, por el 25%, ¿no? Y hay condenas de ese tipo. Ahora, imagínense que a ustedes los condenen, porque eran administradores de Pluna, sociedad anónima, los condenen a pagar la cuarta parte de la deuda impaga de Pluna, ¿no? Bueno, ahora porque se pagó toda, pero en su momento, vos estabas hablando de esto, era enormísima eso, ¿no? Da vuelta a cualquiera eso. Entonces, partieron de una situación en que en realidad no había cómo llegar a los directores, a otra situación en que el director pasa a ser responsable, ¿sí?, con su patrimonio personal, por deudas, porque no es por daño esto es por deuda, ¿sí? Es decir, la deuda de la sociedad pasan a ser, las deudas impagas de la sociedad, pasan a ser deudas de los directores. Esto ya es durísimo. Y bueno, y la inhabilitación es para administrar y para representar a terceros. Y la administración es no solo de bienes ajenos, sino propios. Se convierte en una especie de muerto civil el administrador, ¿no? Incluso se le designa un curador, ¿sí?, porque ya no puede ni disponer ni administrar de sus propios bienes. A ver, la única, es decir, empresario ya no puede ser, ¿no? Le queda la posibilidad, ¿sí?, bueno, sí, cobrará una jubilación, cobrará un salario, eso no se ve afectado, ¿sí? Pero actividad empresarial, él, por sí mismo, no puede desarrollar ninguna. Pero hasta el punto que ni siquiera actividades civiles puede desarrollar, ¿sí? No puede ni comprar ni vender su propia casa, ¿sí?, o alquilar una casa, no, queda inhabilitado completamente. ¿Sí? Es una sanción dura. Y ya ven que tiene un mínimo de 5 años, ¿no? 5 años ya en la vida de la gente es mucho tiempo. Ni le cuento 20. Yo tengo 57, así que hasta los 77 no podría
volver a administrar mi propio patrimonio, ¿no? Es una sanción muy, muy dura. Por eso, quien pide el concurso, sobre todo si es director de una sociedad anónima, tiene que tener muy claro que casi seguro va a terminar condenado a pagar el déficit concursal e inhabilitado por una cantidad X de años. Como se imaginarán, cuando uno le explica eso a la persona, no pide nada de concurso. Esa es la razón me parece a mí, o una de las razones, hay varias, ¿no? Una de las razones por las cuales, a pesar del momento tan complicado que estamos viviendo en este momento, haga redundancia, que estamos viviendo en el país, creo que se llevan solicitados 4 concursos este año. Es ridículamente poco. Lo que pasa es que ¿quién se anima a solicitar concursos con estas consecuencias? ¿No? Bueno, ¿esto quedó claro? ¿Toda esta situación? Profesor, Sí. ¿puedo hacer el análisis a la inversa? Porque en Sí. realidad, claro, porque dentro de todo, hay situaciones en que vos sabés que si vos no solicitás, algún deudor te lo va a solicitar. Y bueno, y al menos el que sea voluntario, al menos tiene una escasísima posibilidad remota, por más que sea muy remota, de zafar de la calificación de culpable. Si te lo solicita un deudor que vos a veces es inminente, vos sabés que de ahí no te escapás por los presupuestos del De acuerdo, 196. Medero. Pero ahora vamos a analizar por qué no se va a escapar de que el concurso sea culpable. Pero está bien su razonamiento, es correcto. En los hechos, lo que pasa es que el que pide el concurso es porque o pide el concurso o va preso por liberar cheque sin fondo. En muchos casos es eso. Está realmente desesperado. O no sabe a lo que se iba a enfrentar. Ojo, esto tiene una vía de escape también. Porque, ¿qué pasa? El síndico puede pedir que sea declarado fortuito. Bien. El Aún no asunto, dándose los presupuestos del 196. eh, no, a ver, digamos que se forma el incidente de calificación. Ah, está Bueno, perfecto, perfecto. pero se forma, bueno, entonces sí, sigamos por ahí, tienes razón. Se forma el incidente de calificación. En las, mirá lo que dice la ley, ¿no? En el 197. Dentro de los 15 días siguientes, a contar desde la publicación al diario oficial de la resolución que ordene la formación del incidente de calificación, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá comparecer ante el juez del concurso denunciando los hechos que considere relevantes para la calificación del concurso culpable. ¿No? Bien. Acá ya tenemos un primer problema interpretativo importante. Porque esa sentencia, esa publicación, es en definitiva la publicación de la sentencia que decreta la liquidación. Porque está claro que en esa misma sentencia tiene que ordenar la formación de la pieza, ¿no? Bueno, sin embargo, no es lo que ocurre en la práctica. En la práctica lo que ocurre es lo siguiente. El juez, en esa sentencia que se publica, manda a formar la pieza. Ahí pasa para los funcionarios del juzgado la orden del juez de formar la pieza y le lleva algunos días formar la pieza. Después de que forma la pieza, suben los autos, sube esa nueva pieza que se acaba de generar, sube al despacho del juez. Y el juez ahí emite otro decreto, otra sentencia, en el que manda a hacer esta publicación, que a mi gusto ya fue hecha, ¿sí? Pero la manda a hacer de vuelta. Entonces el plazo le corre desde esta segunda publicación. Realmente me parece que está mal, pero eso es lo que ocurre en la práctica. Así que hay dos publicaciones que tienen la orden de formar incidente de calificación.
y hay el plazo les corre a los acreedores y otros interesados en la segunda. Otro detalle, vean que es para denunciar hechos que consideran relevantes para calificación de concurso como culpable. Es decir, esto no es un plazo para que se presente el deudor o los administradores del deudor a decir que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Y tampoco estrictamente es un plazo para que los acreedores u otros interesados presenten una suerte de demanda incidental de calificación, ¿no? No, simplemente es para que denuncien hechos, nada más, que consideran relevantes para calificar culpable, no para calificar fortuito, ¿no? Bien. La norma es clarísima. En la práctica pasa cualquier tipo de cosa, pero la norma es clarísima que es exclusivamente para eso. Bien. Ahora, vean, para eso tienen 15 días, ¿no? A contar del siguiente a la última publicación. Bueno. El 198 dice que transcurrido el plazo que tenían los interesados, automáticamente empieza a correr un plazo de 15 días para que el síndico presente un informe de calificación, ¿sí? Identificando a las personas que debe afectar la calificación y a los cómplices, pues también pueden haber cómplices en esto, ¿no? Y además con una propuesta de resolución. Okay. Entonces el síndico va a presentar un informecito diciendo, bueno, para mí el concurso es culpable, debido a esto, a lo otro, a lo de más allá, me parece que esta calificación culpable debiera afectar a estas personas, que son los directores de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Me parece que fulanito es cómplice con los directores, ¿no? Y luego al final, el tercer capítulo, en el que el síndico dice, bueno, y propongo al señor juez que condene con una inhabilitación de 20 años a fulanito, con 15 a sultanito, es decir, ya la propuesta puede establecer estas diferencias, ¿no? Y que además se les condene a pagar el 100% de vuelta, a fulano el 100%, a mengano el 45%, a perengano el 25%. Esa es la propuesta de resolución que presenta el síndico. O puede también el síndico entender que el concurso fue fortuito. El asunto es, ojo que el tercer parágrafo, si están siguiendo la ley, el tercer parágrafo del artículo 198 está derogado, ¿no? Esto de que se dará, del informe del síndico se dará traslado al Ministerio Público, eso fue derogado. Antes también dictaminaba el Ministerio Público, ahora no dictamina más. Bien, fue derogado por la ley 19.355 del 2015, que es una ley de presupuesto. Le sacaron esa competencia al Ministerio Público y pronto. Ahora, vean el 199, qué interesante. Dice, si el informe del síndico, dice todavía el dictamen del Ministerio Público, pero olvídense porque está derogado. Si el informe del síndico, hay que leer entonces, califica el concurso como fortuito, el juez, sin más trámite, ordena el archivo de las actuaciones. Vean que es muy parecida a la situación del síndico con la de un fiscal en lo penal, ¿no? Como se darán cuenta, el juez ya no tiene otra cosa que resolver, más que archivar. Así que si el síndico dice que es fortuito, no se habla más del tema, se archiva, ¿sí? Es un poder enormísimo que se le da al síndico, ¿no? Acá no hay, por más que se hayan presentado personas. Sí, diga. Yo pensaba antes de lo último que parecía también la de los abogados instructores de sumario que van el proyecto de la resolución y generalmente en la administración pública, ¿no? Generalmente las autoridades toman en cuenta lo que dice el abogado sumariante, pero claro, en este caso es más taxativo porque se toma el pie, en caso de que fuera de archivo, que diga que es fortuito, se lo archiva de inmediato. Sí. Se parece más a lo del fiscal. Exactamente, Medeiro. Ve que la norma legal es absolutamente terminante. Si el síndico dice
Que es fortuito. Se acabó la conversación. El juez manda a archivar. El juez no puede decir, como hay denuncias importantes, se presentaron acreedores a denunciar hechos relevantes para calificación culpable, vamos a seguir la tramitación. No, no se sigue la tramitación. No, se archiva. ¿Sí? Sin más. Bien. Ahora, si digamos que el síndico dijo que el concurso era culpable, ahí entramos en otra etapa que es la de oposiciones. Estamos en el 200 ahora, ¿no? O en realidad en el segundo parágrafo, ¿no? Del 199, ¿no? En otro caso, dice, ¿no? En el caso de que no sea fortuito, emplazará al deudor y a todas las personas que según resulte lo actuado pudieran ser afectadas por la calificación. Digo que se usa esta palabra afectadas, ¿no? Porque es como si usted dijera imputados, ¿no? Son afectados. ¿Qué quiere decir afectados? Es que van a sufrir en carne propia las consecuencias de la calificación culpable, ¿no? Según, ¿no? lo que suceda con el procedimiento. Porque entonces ahí se da traslado a todos ellos para que en el término de 10 días aleguen cuando convenga a su derecho. Entonces, ahí puede ser que no digan nada. Entonces, si no dicen nada, el juez resuelve en función de lo informado por el síndico. Ahora, ¿sí? Pueden decir algo, pueden presentarse a oponerse al informe de calificación, que es lo que prevé el artículo 200. Vea, que dice, si el deudor o alguno de los comparecientes formulase oposición, el juez sustanciará por el procedimiento de los incidentes. ¿Sí? Bien. Acá el gran debate que sigue habiendo, aunque ya hay una jurisprudencia absolutamente constante en esto, es cuál es la naturaleza jurídica del informe del síndico. Porque algunos dicen que el informe del síndico es una demanda. Y la verdad es que se parece bastante a una demanda, ¿no? Porque ustedes ven que tiene esas tres partes típicas, ¿no? Primero, el relato de los hechos que determinarían la calificación culpable. Segundo, la identificación de los afectados. Y en tercer lugar, la propuesta de condena. Entonces, se parece mucho, daría la impresión de que el síndico está pidiendo una condena. Y saben que en los hechos también depende de cómo haga su trabajo el síndico. Porque yo he visto escritos en que en el petitorio el síndico pone, téngase por presentado el informe, ¿no? Petitorio 1 del escrito del síndico va a decir, téngase por presentado este informe, sin duda, ¿no? En tiempo y forma, probablemente. Bueno. Pero en el petitorio 2 va a decir, en algunos casos, dice, condénese a los afectados por la calificación fulano, perengano y sultano a una inhabilitación de 20 años y al pago del déficit del 100% del déficit concursal. Bueno, la verdad que si el informe del síndico llega a decir esto, se parece muchísimo a una demanda. Es muy difícil sostener que eso no es una demanda. Yo entiendo que no es una demanda. Para empezar a hablar porque la ley lo llama informe, ¿no? Y como ustedes ya habrán visto, el síndico informa una cantidad de veces. El síndico presenta informes cantidades de veces. Y todos esos informes, algunos expresamente y otros aunque no lo sean, pueden ser objeto de una oposición por parte de los interesados. El que no le guste el informe puede oponerse al informe. Y si se opone al informe, se generará un incidente con esa oposición. Bueno, entiendo yo que acá pasa lo mismo. Pero, ojo, cuando hago el escrito, en el petitorio me limito a poner téngase presente este informe. No pongo ningún petitorio más, porque yo estoy informando al juez nada más. El juez luego hará lo que quiera, en mi posición. Esto es muy interesante, porque para quienes entienden que el informe del síndico es una demanda, entonces el juez está acotado por lo pedido por el síndico, ¿sí? Por las reglas generales del proceso. ¿Sí?
Entonces, el juez, si el síndico pide 10 años de inhabilitación, el juez no puede condenar a 20. ¿Sí? Si el síndico pide que se indemnice, se responda o se cubra el 50% del déficit concursal, el juez no podría condenar a 100, al 100%. ¿Sí? En esa posición, si fuera una demanda. Yo entiendo que es un informe. Siendo un informe, el juez podrá hacer lo que se le dé la bendita gana, porque yo estoy informándole al juez, nada más. Señor juez, usted haga lo que quiera. Y yo le informo que para mí los afectados son estos. Eso de repente, saben que eso sí lo encachilla más, porque como vieron que en el artículo 199, parágrafo 2, habla que se le va a dar traslado a las personas afectadas, ¿no? Después no puede aparecer que había otro más, ¿no? El juez dice, no, para mí el responsable es otro, que usted no mencionó, y no le dio traslado, ¿no? Ahí se complicaría. Pero en la parte de las condenas, entiendo que el juez puede hacer lo que se le antoje. No está limitado por lo que la ley califica como un informe. Bien, eso es mi opinión. Bueno, y tiene una importancia procesal también, muy importante. Estoy bastante redundante hoy. Perdón. Eh, Porque, ¿cómo se tramita esto? Recuerden lo que le acabo de decir, ¿no? Tenemos un primer momento, se hacen las publicaciones. De los primeros 15 días, a lo mejor se presentan algunos interesados en denunciar hechos. A partir del día 16, al menos en la teoría, le empieza a correr el plazo al síndico para formular su informe. Formula el informe y dice que es culpable. De eso se le da traslado a los afectados por la calificación, que podrán oponerse o si quieren no se oponen, ¿no? El asunto es que si se oponen, como la ley manda dar el trámite de los incidentes, lo que ocurre es que el juez le da traslado al síndico. ¿Sí? A ver, los jueces interpretan, cosa que comparto, que la oposición de los afectados por la calificación es una demanda incidental. Esa tiene una naturaleza de demanda incidental, no el informe, sino la oposición, que es una demanda incidental. Y entonces, consecuentemente, le da traslado al síndico. Y el síndico tiene oportunidad, ahí sí, de contestar. Ahí se armó el juicio, claramente, ¿no? Entre el que se opone a la calificación y el síndico que entonces va a defender su informe, naturalmente, y va a poder aportar prueba que de repente no había aportado antes. ¿Sí? Va a aportar prueba complementaria con seguridad. Capaz que alguna ya aportó, pero va a aportar más. Y lo va a argumentar mucho mejor. ¿Sí? Y después de eso habrá una audiencia, que es audiencia única, porque esto se tramita como los incidentes, así que se recibirán testigos, lo que fuera, alegatos, sentencia. Es apelable. Esta es de las pocas sentencias que son apelables. Incluso puede llegarse hasta casación acá. Es el único caso que se llega a casación, eventualmente. Ahora, ¿qué pasa? A los afectados por la calificación, esta opinión mía no les hace gracia, porque entienden que el síndico entonces tiene oportunidad de hablar dos veces. Se quiebra con la equivalencia de las partes, porque habría una parte que hablaría dos veces, que es el síndico, porque habla cuando hace el informe y habla de vuelta cuando contesta, y los afectados solo tenían oportunidad de hablar una vez. ¿Me explicó? Entonces, los abogados de los deudores y de los afectados por la calificación, todos entienden que el informe del síndico es una demanda y que entonces cuando ellos se presentan a oponerse al informe de calificación están contestando la demanda del síndico. Los síndicos, en general, tenemos exactamente la opinión inversa. Consideramos que lo nuestro es un mero informe y que el que realmente demanda es el que se opone y luego tenemos derecho a contestar esa demanda. Bueno, más allá de las opiniones, hay una jurisprudencia absolutamente constante desde hace años aquí en Uruguay,
En España es distinto, por ejemplo. En España las conclusiones son otras. Pero acá, en Uruguay, hay una jurisprudencia constante en el sentido de que el informe del síndico es nada más que un informe, como lo califica la ley, y que el verdadero demandante es el que se opone a la calificación. ¿Me siguieron? Además, profe, Perfectamente. el incidente se abre con la oposición, no es que el informe está dentro del incidente. Como, Yo opino lo mismo, porque de hecho puede no haber incidente, porque exacto, si nadie se opusiera, esto No hay termina ahí, incidente. ¿no? Claro, no hay incidente. Y además, insisto, hay cantidad de informes que presenta el síndico y siempre, y en lo demás a nadie se le ocurrió decir que el informe del síndico era una demanda, ¿no? Pero a ver, se entiende que haya posiciones porque acá hay consecuencias muy graves. Entonces, los abogados suelen ser gente ingeniosa, entonces Yo le buscan. pensaba por lo Y mismo, no es digo que carezcan apelable. absolutamente de argumentos, puede ser opinable en un punto. En España existe exactamente la misma discusión que se sacó en el sentido contrario que yo sostengo, pero también hubo una modificación legislativa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Acá, como estamos nosotros, de momento las cosas son esas, es un mero informe. Bueno, señores, podemos parar ahora y arrancamos dentro de, no sé, 5 o 10 minutos, arrancamos con el tema de los supuestos de calificación, que es el otro tema importantísimo acá. ¿Sí? Bueno, tienen un descanso. Hoy, me quedé pensando que hoy les dije algo que lo dejé en suspenso. Discúlpenme que espero no aburrirlos con esto, pero lo que pasa es que ¿podrá abrir el toldo o algo para que de la cara? No sé cómo hacer para que el sol no me dé. Peor. No, acá estoy. Ahora sí. No, que uno ya está. Gracias, Virginia. Sí. No, porque todos esos aspectos procesales que se los estoy dando al detalle, es porque acá este es uno de los puntos en que hay realmente un campo de batalla en lo concursal. En otros aspectos transcurren más pacíficamente, ¿no? Pero acá, en el incidente de calificación, se pelea todo. Todo es motivo de controversia y de discusión. Si buscan jurisprudencia van a encontrar sentencias a patadas sobre incidente de calificación. Y sentencias del Tribunal de Apelaciones, cantidades. Por acá, claro, al tener consecuencias tan graves, la gente se Hay que defiende, dar ¿no? pelea. Claro, se da una pelea dura, exacto, Medeiros. Y está bien, ¿no? Pero cada cosa, incluso cada tema procesal, es motivo de discusión. Este, bueno, no, una cosa que hoy les tiré al pasar y no les precisé, fue cuando les hablé del plazo para que los síndicos hiciéramos el informe de calificación. Porque creo que el 198 dice que es dentro de los 15 días siguientes, dice, ¿no? Siguientes a transcurrido el plazo que tenían los interesados. Quiere decir que, como tantos otros plazos que prevé la ley, el primer día, el 10 a quod es el día 16 después de la publicación. ¿Sí? Esto es, habrían publicaciones, transcurren 15 días después de las publicaciones, se presente alguien o no se presenta nadie, el día 16 empezó a correr el plazo para el síndico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que surge de la ley. Bueno, pues no es lo que pasa en la práctica. Perdón, en la práctica pasa de todo. Si los síndicos hacemos buena letra, digamos que el día 16 nos pusimos en campaña y dentro de los 15 días esos que tenemos,
esto es, al día 30, entonces, después del siguiente a la última publicación, día 30, estaremos presentando nuestro informe. Bueno, pero a veces los síndicos no nos portamos tan bien. Entonces, en algún momento, por ahí que el juez revisa el expediente y ve que, upa, dice, no, me falta el informe del síndico, el juez suele dictar un decreto, o a veces antes. Entonces, cuando más o menos ve que ya el plazo, los primeros 15 días ya pasaron, ¿no? Hay que tener los interesados, el juez dicta un decreto por el cual le ordena al síndico presentar el informe. Es un decreto que no tendría por qué existir, ¿no? Entonces, no, en ningún lugar en la ley dice que el juez tenga que dar impulso procesal a esto, ¿sí? Tengo clarísimo que el plazo corre a partir del día 16 automáticamente, sin que el juez tenga que dictar un decreto. Ahora, lo que pasa es que en la práctica el juez dicta este decreto, ¿no? Entonces, también entiendo que en virtud de lo que dispone el artículo 24 del CGP, el juez puede ordenar el procedimiento. Eso es bastante claro. Y si el juez allí emite esa orden, entiendo yo que quedan dos cosas para hacer. Si ustedes son abogados del deudor o del afectado por la calificación, debieran recurrir a ese decreto, ¿no? Decir, no, esto no depende de la voluntad del juez. Esto es un plazo que corre automáticamente, ¿no? Ahora, si no lo recurrieron, que es lo que sucede en la práctica, a nadie se le ocurre recurrir esto, si no lo recurrieron y queda firme, entiendo entonces que el plazo corre a partir del decreto del juez, ¿sí? Como que se repristinó el plazo. Ahí empiezan a correr otros 15 días. Bueno, esto ha sido tema de debate, porque además, en algunos casos, los síndicos ni siquiera lo hacemos el informe dentro de los 15 días del decreto del juez, ¿no? Se han presentado informes mucho después que esto. Entonces, ahí sí, el deudor o los afectados por la calificación se han presentado a decir, bueno, que el informe fue extemporáneo, entonces que al síndico le precluyó la oportunidad para presentar su informe, es que ahora no puede presentar ningún informe. O se tiene que tener por no presentado el informe. Y pronto, entonces, consecuentemente, tendría que dejarse sin efecto, mandarse a archivar el incidente de calificación. Bueno, hay sentencias también, cantidades, de primera instancia y de segunda instancia, en el sentido de que, aunque se haya presentado el informe fuera de plazo, el informe de calificación, y por más que haya una norma por ahí, en la propia ley concursal, más allá de la que también hay en el CGP, que diga que todos los plazos son perentorios e improrrogables, ¿no? Pues no. La presentación del síndico se toma por válida, aunque sea tardía, y se sigue el procedimiento a partir de allí. ¿Sí? Eso, hoy por hoy, no hay ninguna sentencia que diga algo diferente. Así que está bien que evidentemente la ley concursal quiso acelerar las cosas y que hay un plazo clarísimo aquí, pero si el síndico lo presenta fuera de plazo, no ocurre absolutamente nada. Bueno, ¿me expliqué? Sí, claro. Este, a mí, se imaginarán como A síndico, mí me parece que debería tener consecuencias procesales que el síndico lo Lo presente que dice fuera. el tribunal, mire, es que no hay, es que para que exista nulidad tiene que haber daño, y no hay ningún daño en que el informe se haya presentado tarde. En definitiva, la argumentación termina ahí. No deja de ser cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con que se haya presentado tarde? ¿No? Y además, si no, realmente, ¿qué pasaría? Que el concurso pasa a ser fortuito porque el síndico presentó tarde su informe. Ojo, creo que podría esto servir como una
para reclamar la responsabilidad del síndico eventualmente, ¿no? Pero también para que haya responsabilidad tiene que haber Profesor, daño, ¿no? ¿puedo hacer una consulta? Diga. Porque usted dice, en la práctica no pasa nada. Yo entiendo que los procesalistas tendrían algo que decir. Se me ocurre. No digo la jurisprudencia, yo digo la doctrina procesalista, porque nos hablan de los plazos procesales y que si precluyen y que se extingue la posibilidad y que corremos atrás de los plazos y en este caso los plazos procesales no se cumplen y no pasa nada. No sé si me entiende. Pero mire que los procesalistas, desde Chelsea para adelante, no sé si conoce, si lo conocen, se los recomiendo, hay una obra fundamental de Chelsea que es sobre las nulidades, que es brutal, libro excelente. Este, sin duda, desde esa obra para adelante está clarísimo que no hay nulidad sin daño, ¿no? Si el hecho de que un acto procesal se cumpla tardíamente, si eso no genera un daño, entonces no tendría por qué haber una nulidad de este acto. Y esa es básicamente lo que hay atrás de esto, ¿no? Esa visión procesalista de los tribunales. ¿No? Bueno, está bien, tenía que presentar un informe, lo presentó fuera de fecha, está bien. ¿Y quién salió dañado por esto? Nada. Si en realidad se le da traslado, recién ahí se le da traslado a los afectados por la calificación, ¿no? Entonces, daño no hay ninguno a nadie. Que el síndico no actuó bien, que tendría que haberse presentado dentro del plazo, de acuerdo, sí. Pero no lo hizo. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Que entonces no va a haber incidente de calificación. La verdad que las consecuencias serían absurdas, ¿no? Entonces no calificamos culpable a nadie, el culpable del concurso, y no hay condenas a nadie porque el síndico resulta que se demoró. Eso es lo que hay en el fondo de eso, ¿no? Entonces, por eso pierde uno tras de otro este tipo de recursos. Porque en el fondo no se gana nada. Perfecto. Pero bueno, es bueno que sepan las dos posiciones. Vamos al tema de los supuestos de culpabilidad, o cuando el concurso es culpable, ¿no? Esta es una parte de repente más divertida, que es de fondo. El primer punto que tienen que ver o advertir es que lo culpable es el concurso, que es una cosa bastante rara, ¿no? Porque normalmente los culpables son las personas, ¿no? Acá el culpable pasa a ser un procedimiento, ¿no? De alguna manera. Bueno, esto se debe a que es una expresión técnica que viene desde el medioevo, ¿no? En el medioevo se hablaba de la quiebra culpable, ¿no? O de la quiebra fortuita. Y esa expresión fue quedando y se transformó en nuestra ley en el concurso culpable. Bien. Entonces, lo tienen que tomar en esa forma, como una expresión técnica. Lo que se va a determinar en virtud de lo que establecen los artículos 192, 193 y 194 es si el concurso es culpable. No si son culpables los administradores. ¿Me explico? ¿Sí? Es el concurso si es culpable. Porque en el razonamiento que hace o debiera hacer el juez, lo primero que tiene que hacer es determinar si el concurso es culpable. ¿Sí? De hecho, sabe que sobre todo los jueces españoles esto lo analizan con un esquemita muy clarito, ¿no? Creo que acá están yendo en ese sentido también. Primer capítulo de la sentencia, si el concurso es o no culpable. Porque si es fortuito, ya está, no tenemos que hablar de más nada. ¿Sí? Ahora, si el juez entiende que el concurso es culpable, perdón, se acuerda que si el síndico entiende que el concurso es fortuito, se hubiera archivado. No estamos en esa hipótesis. Acá el síndico entendió que era culpable. Pero ahora, el juez se puso a analizar la situación. Si el juez entiende que el concurso es fortuito, terminó ahí la sentencia. No hay nada más que hablar. Si el juez entiende que el concurso es culpable, entonces va a ingresar en un segundo capítulo de su sentencia, que es quienes, según el juez, deberán resultar afectados por esa calificación de culpabilidad. Es decir, sobre quién debiera verter las consecuencias de que el concurso sea culpable. Y después, en tercer lugar, hay un tercer capítulo de la sentencia que tendría que decir, bueno, a cada uno de los afectados, ¿a qué se le condena? Entonces,
estamos posicionados entonces en el primer capítulo de la sentencia, o en el primer capítulo, si se quiere, del informe del síndico. Entonces, lo primero que dirá el informe es si el concurso, se entiende que el concurso se ha de calificar como culpable o fortuito. ¿Cuándo es culpable? Acá viene lo interesante. Tenemos dos tipos de normas. En el 192 tenemos una norma que en doctrina se conoce como cláusula general. Y después tenemos dos normas que establecen presunciones. También se les llama supuestos. Después vamos, tal vez me dé el tiempo para decirles por qué supuestos. Presunciones de culpabilidad o supuesto de culpabilidad. En un artículo hay presunciones absolutas, en otro presunciones relativas. La cláusula general, esto es el segundo parágrafo del artículo 192, dice que el concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la grabación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor, o en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores de derecho o de hecho. En esta cláusula general estamos ubicados en el ámbito de la responsabilidad clásica. Esto es, hay, tiene que haber existido un hecho ilícito, es decir, ese hecho u omisión que produjo o agravó la insolvencia, ¿sí? Tiene que haber el daño que está configurado por la insolvencia, ¿sí? Es decir, por el impago a determinados acreedores, y entre ese hecho que agravó o produjo la insolvencia y el daño, tiene que haber un nexo causal. ¿Sí? Y además tiene que haber culpa grave o dolo. Entonces tenemos los elementos de siempre. Hecho ilícito, culpa, nexo causal y daño. O sea, los elementos clásicos de la responsabilidad. ¿Sí? Bueno, eso es lo que refleja el 192. Con la particularidad de que sería una responsabilidad imputable solo a título de culpa grave o dolo. Vean que acá no hay responsabilidad por actuar como un mal hombre de negocios, ¿no? Como sucede en materia de derecho societario, ¿no? Acá lo del buen hombre de negocios, mal hombre de negocios no corre, ¿no? Que sería un tipo de falta de diligencia o de negligencia, si se quiere, el actuar como mal hombre de negocios, ¿no? Es decir, se le pretende una diligencia especial para el administrador, superior a la normal, ¿no? La diligencia es un buen hombre de negocios. Bueno, no, acá el estándar es mucho más alto, ¿no? Es culpa grave o dolo. Bien. Y tiene una particularidad bien interesante, que vean que habla de administradores o liquidadores de derecho o de hecho. Bueno, esta es la primera vez que aparece expresamente en nuestra legislación la expresión administrador de hecho. Hay alguna otra mención en alguna otra norma que se puede llegar a entender en materia de sociedades, en el capítulo sobre nulidades, hay alguna norma. Había alguna norma en materia de bolsa de valores, pero ninguna que expresamente hablara del administrador de hecho. Administrador de hecho es una figura que se define por oposición al de derecho. ¿Sí? De derecho es el que fue designado. ¿Sí? Que fue designado como administrador o director es el administrador de derecho. Ahora, ¿qué resulta? Puede ser, perdón, puede ser que el que aparece como administrador no sea el verdadero administrador, que sea un testaferro, por ejemplo, es un clásico, ¿no? Sobre todo cuando las cosas van mal, ¿no? Se va a buscar a alguien, no sé, a ver, no quiero ofender a nadie, pero yo qué sé, no, estoy pensando que hay casos reales, recuerdo uno que era el peluquero, ¿no? El peluquero lo puso de administrador, gran amigo de toda la vida de su peluquero lo puso de administrador, ¿no?
En otros casos el chofer, en otros casos el electricista, ¿no? Buscar una persona que, que no tenga, que no corra ningún riesgo patrimonial, ¿no? Que no tenga bienes, ¿no? Entonces, que de modo que si la responsabilidad cae sobre esa persona, no haya consecuencia ninguna, ¿no? Entonces, ¿por qué ponía esos ejemplos? Y de vuelta, no quiero ofender a nadie, pero lo que pasa es que depende de la actividad empresarial que estemos hablando, ¿no? Porque hay determinadas actividades empresariales que es obvio que el peluquero no está capacitado para llevarlas adelante, en principio, ¿no? Va a tener que demostrar que, aparte de peluquero, es experto en administración, que puede ser, pero normalmente no, ¿no? Si consigo demostrar que el hombre lo único que hizo toda su vida fue cortar el pelo, pero cuando resulta que aparece como director de un canal de televisión, ¿no? Entonces, bueno, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, mire, pasó también un caso, el primer caso concursal que hubo de administrador de hecho, era el cadete de la empresa. Lo pusieron de director. Entonces, el día de la audiencia, eh, cuando se entraron a aparecer los testigos, preguntaba, ¿conoce al señor fulano de tal? Eh, sí, sí, lo conocemos. Ah, muy bien. ¿Y de qué lo conoce? Y el señor era muy amable, siempre nos traía el café cuando estábamos reunidos con el dueño de la empresa. Si faltaba una fotocopia, él iba y la traía, ¿no? Señor formidable. Bueno, cuando ante esas declaraciones quedó en evidencia que el pobre señor era cadete de la empresa. Digo pobre porque le habían puesto de director a soportar las responsabilidades, ¿no? Entonces, ese era el administrador de derecho. Pero de ahí la importancia que introduce esta ley en nuestra legislación por primera vez, de buscar quién es el administrador de hecho, es decir, quién es el verdadero administrador. Entonces la ley nos autoriza o nos exige que indaguemos quién es el verdadero. Y cuando el que está al frente, evidentemente no es el verdadero, ¿sí? Entonces quiere decir que hay otro escondido, lo que se llama un administrador oculto. Entonces hay que conseguir demostrar que hay otra persona que es la que toma las decisiones. Y hay distintas variedades ahí. Hay que es estrictamente oculto, es decir, que no aparece nunca, que de alguna manera habrá que demostrar que el que tomaba las decisiones era él. Y está el que es el que genera algún tipo de apariencia, pero se oculta a través de otro negocio jurídico. Por ejemplo, el que tiene un poder general. Porque la figura clásica es, se designa un director, que es un mero testaferro, pero ese director automáticamente le otorga un poder general de administración y disposición a otra persona, que es el verdadero dueño de la empresa, ¿sí? Es el verdadero administrador, el que verdaderamente toma las decisiones. Y las toma y las ejecuta gracias a ese poder general que tiene. Entonces, es arquetípico, ¿no? A ver, no necesariamente un apoderado es un administrador de hecho. Puede haber apoderados perfectamente legítimos. Pero lo que sí es cierto es que es una maniobra típica para ocultar al que verdaderamente toma las decisiones. Otras veces se hace designar gerente, ¿no? Se hace designar como gerente general. Entonces aparece como un empleado de la empresa, ¿no? Sin embargo, es el verdadero dueño que toma absolutamente todas las decisiones. Otra vez es difícil porque, ¿qué pasa? El gerente general toma muchas decisiones. Un verdadero gerente general. Entonces, en algún punto hay zonas grises. Bueno, en este caso que les estaba comentando, sí, una vez que se demostró que figuraba como director era el cadete, ¿no? El que quedó en primera línea de fuego fue el gerente general. Y terminó siendo condenado el gerente general como administrador de hecho. Eh, Esto, no sé, yo no era el síndico en ese caso, no sé cuál será la verdad de la situación, pero esto vieron como aquella broma en que están todos los soldados en una fila y dicen, el voluntario, necesita un voluntario para una misión suicida y dicen
el voluntario dio un paso al frente y lo que sucede es que dan todo un paso atrás y queda uno adelante. Bueno, pasa más o menos eso. Una vez que el administrador de hecho, se demuestra, perdón, que el administrador de derecho es un testaferro, entonces hay que buscar quién es el administrador verdadero, ¿no? Y a veces de repente, capaz que pagan justos por pecadores, capaz que quedó el gerente general como el único que tomaba las decisiones. En fin, es una cuestión compleja esta, bien compleja, bastante divertida en realidad, y bastante buena, creo también, ¿no? Porque si no, al fin de cuentas, si no, la legislación termina siendo una burla, porque los únicos condenados terminan siendo personas insolventes, ¿no? Y se abre la puerta al fraude. Esta por lo menos es una ventanita para buscar la verdad, ¿no? Y quién realmente tomó las decisiones. Ah, y otro punto, vean, también, hay que distinguir esto del accionista, ¿no? Porque los accionistas toman una cantidad de decisiones en las asambleas, ¿no? Y por supuesto que al accionista le interesa el devenir de la empresa y lo que ocurra con la empresa, ¿no? Y a veces hay zonas grises de decisiones que toma la mayoría de accionistas que se parecen mucho a que están dirigiendo la sociedad. Bueno, eh, pero hay que distinguir lo que es el ámbito de intereses de un accionista del que aquella persona que toma las decisiones que tienen que ver con la dirección de la gestión social. Ese es al que hay que ubicar como administrador de hecho. Esto es, esta no es una vía para responsabilizar accionistas, ¿sí? Los accionistas, aunque el concurso sea culpable, no responden. El que responde es el administrador, ¿sí? Bueno, la verdad, el tema ese me apasiona en particular, el administrador de hecho, pero si no, yo no, ni cerca de terminar con el tema, me pierdo lo más, una parte muy importante. Este 192 está precioso, pero prácticamente no se aplica. ¿Por qué pasa? Para el síndico, demostrar que los administradores realizaron determinados hechos con culpa grave o dolo, que fueron determinantes de la producción, agravamiento y la insolvencia, es una prueba muy complicada. Ustedes no se olviden que el síndico es un extraño, que hace 6 meses que entró en esto, antes de esto no sabía nada del asunto, no conoce más que esos 6 meses a las partes involucradas, no conoce todos los detalles del tema, y sobre todo tener que probar culpa grave o dolo es una prueba diabólica. El dolo sin duda, ¿no? Porque el dolo significa intención de causar un daño. Es decir, probar que los directores le quisieron causar un daño a la sociedad, es decir, quisieron la insolvencia de la sociedad. Eso es entrar en la cabeza de los directores. Es muy difícil probar que le quisieron causar un daño, ¿no? Culpa grave de repente es un poquito más fácil, pero siempre que entramos en ese ámbito, entramos en dificultades probatorias importantes. Sabiendo eso, el legislador le quiso facilitar la prueba al legislador. De ahí vienen los artículos 193 o 194, que establecen presunciones. Vamos a arrancar con ellas. Algunas son clásicas, ¿no? La enumeral primero, ¿no? Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de los acreedores. Ese es un clásico, ese siempre estuvo en materia de quiebra, ¿no? Se llama la presunción por alzamiento. Alzarse con los bienes es irse con todo, ¿no? No es llevarse una o dos cosas, es barrer con todo y dejar la empresa vacía, ¿no? O el establecimiento vacío, para ser más exactos. Luego agrega, ojo, hubiera realizado cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con la finalidad de retrasar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo. Acá estaríamos en un momento anterior a la declaración de concurso, evidentemente, que estuvo tratando de hacer alguna maniobra, o sea, vendió algún bien, simuladamente para evitar que el embargo de un acreedor afectara ese bien, por ejemplo. Le diré que pocas veces los síndicos invocamos este supuesto de culpabilidad. El número 2. El número 2 sí, el número 2 es terrible.
Cuando durante los 2 años anteriores a la fecha de declaración del concurso, los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad. Bueno, esto se llama en doctrina infracapitalización. El asunto es que estamos como en el otro tema que hablábamos antes. En los hechos, el concursado, en los 2 años anteriores, vieron que no dice, puede haber sido el mes pasado, el mes antes, ¿no? No dice exactamente en qué momento, solo le fija un tope, en los 2 años. Es decir, que en cualquier momento de los últimos 2 años, antes de declararse concurso, resulta que los fondos o los bienes propios del deudor eran manifiestamente insuficientes y inadecuados para realizar la actividad. Bueno, le diré que en el 100% de los casos son insuficientes y inadecuados para realizar la actividad. Porque otra vez, si tuviera fondos o bienes propios suficientes para realizar la actividad, no estaba concursado. ¿Me explico? Entonces, le diré que el 99,99% de los concursos entran por acá. Y esto es una presunción absoluta de culpabilidad. Entonces, se dan cuenta que lo único que tiene que demostrar el síndico es que no habían fondos o bienes propios del deudor, no prestados, que eso fue otra discusión, pero quedó zanjada también en la jurisprudencia, ¿no? Si tienen dinero prestado, eso no son bienes propios, ¿sí? Además, eso es una deuda, ¿no? Eso es más dinero que debe. Es decir, el hecho de que tenga crédito, si usted arranca con una empresa y la financia exclusivamente con crédito bancario, póngale, o con crédito que fuera, ¿no? Entonces usted no puso bienes propios, ni fondos propios para realizar la actividad. Son todos fondos prestados. Bueno, si usted está in bonis, es decir, si no está en concurso, o no está en situación de insolvencia, no tiene ningún problema. Pero si está en situación de insolvencia, está en un caso de una presunción absoluta de culpabilidad. ¿Ven la seriedad de esto? Y con esto entra el 99,99 de los concursados. No se salva ninguno. Luego, bueno, el numeral 3 es, sí, ¿no? Si dice, antes de la creación de concurso hubieran salido indebidamente el patrimonio, deudor, bienes o derechos, bueno, está bien, ¿no? A ver, además está el indebidamente que califica la situación, ¿no? Es decir, si salió indebidamente es lógico que el concurso sea culpable. Ahora, el numeral cuarto, que es el otro jugador acá, dice, cuando no hubiera llevado contabilidad en ninguna clase, estando obligado legalmente a ello, hubiera llevado doble contabilidad, hubiera cometido falsedad en la contabilidad. Si se prueba que llevó doble contabilidad o falsedad en la contabilidad, uno puede entender mejor lo del concurso culpable. Pero vean que también cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase. Y acá es donde es el campo de batalla. Porque no sé si lo saben, pero los empresarios no suelen llevar contabilidad. Perdón, no suelen llevar una contabilidad en forma, y esta es la discusión. Ven que dice de ninguna clase. Entonces, ¿bastaría que llevara la contabilidad en un cuadernito cualquiera? ¿Eso es una contabilidad? O para ser más realistas, ¿basta que lleve la contabilidad en un programa informático y que nunca haya pasado la contabilidad a libros de comercio, con todas las formalidades y que estén inscritos en el Registro Nacional de Comercio? Bueno, como no tengo mucho rato, les cuento el final de la historia. En esto también hay jurisprudencia constante. Los jueces han entendido que cuando el legislador habla de contabilidad, se refiere a una contabilidad llevada en forma, entonces con los requisitos del Código de Comercio. Entonces, en libros forrados, rubricados, encuadernados, puede llevarse en hojas móviles la contabilidad, es decir, puede llevarse en un sistema informático, pero si lleva en un sistema informático, cuando todos los años o cuando llega a 1000 folios, lo tiene que pasar a un libro y llevar al Registro Nacional de Comercio para que intervenga. ¿Sí? Es decir, no es que no se puede hacer así, se puede, pero tiene que cumplir con las formalidades que establecen la ley, el Código de Comercio y decretos reglamentarios. Si no, se entiende que es una no contabilidad. Eso incluso hay sentencias del Tribunal Séptimo recientes que dicen exactamente eso. Una contabilidad no llevada en forma es una no contabilidad.
Entonces, resulta también, el 99,99% de los empresarios no llevan contabilidad en forma. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La DGI no exige una contabilidad en forma a los comerciantes. ¿Cómo es que le llama esto? Contabilidad suficiente. La DGI existe que los comerciantes, que los empresarios lleven contabilidad suficiente. ¿Qué quiere decir contabilidad suficiente? No se sabe muy bien. Contabilidad suficiente, dicho así groseramente, es la que a la DGI le parece que es confiable. Entonces, pero eso es un invento de la DGI. ¿Sí? No, la ley exige otro tipo de contabilidad. Ahora, el problema es que los contadores, con base a esta comprensión del asunto de la DGI, resulta que no lleva la contabilidad en forma de los empresarios. ¿Sí? Y mientras estén in bonis no tiene ningún problema. El problema es cuando concursa, porque lo agarra sin libro. Luego, y ya ven que es una presunción absoluta de culpabilidad. Esta es sumamente fácil para el síndico, ¿no? Porque el síndico lo que hace el primer día que es síndico pide los libros de contabilidad. Si los libros de contabilidad no aparecen, entonces hay que asumir que no lleva contabilidad. ¿Sí? Y es muy fácil entonces el tema de la prueba. El numeral quinto habla de falsedad en cualquier documento, ese es más entendible. Pasemos a las presunciones relativas. Vean qué dice, cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso. Bueno, en esto también hay una jurisprudencia constante en que no basta con que solicite el concurso el deudor para considerar que está fuera de este primer numeral. El concurso, para que el deudor haya cumplido con el deber de solicitar el concurso, lo tiene que haber solicitado en la forma que dice el artículo 10. Esto es, dentro de los 30 días que tiene conocimiento de su insolvencia. Si lo presentó más allá de eso, entonces cayó en una presunción relativa de culpabilidad. Como se imaginarán también, ningún deudor pide el concurso a los 30 días de que sabe que está en situación de insolvencia. Eso no ocurre. Los deudores evitan de todas las maneras posibles pedir el concurso, ¿no? Y además, les cuento que es en realidad impracticable. Es muy difícil que en 30 días uno poder organizar y adoptar esa decisión. No solo adoptar la decisión de decir, bueno, vamos a pedir concurso, pues para empezar se tiene que asesorar el deudor, ¿no? Y luego tiene que armar una cantidad de documentos, que vieron que son los que establece el artículo 7, como para poder presentarse a solicitar el concurso. Los 30 días ni siquiera alcanzan. Entonces, otra vez, el 99,99 de los concursados presentaron de 30 días. Hace como 2 o 3 años que estaban en situación de insolvencia. Entonces, los 30 días es una risa, ¿no? Luego, se me está acabando el tiempo, quiero ir a lo más importante. Volviendo al 193, fíjense la cápite, ¿no? Del 193. Dice, el concurso se calificará como culpable además en los siguientes casos. Entonces, y esto es importante que lo entiendan, ¿cómo juega esto? El concurso es culpable, en primer lugar, si se diera el caso de lo que describe el artículo 192. Esto es, los administradores con culpa grave o dolo realizaron actos o incurrieron en omisiones que agravaron o provocaron insolvencia. Bien. Pero además, el concurso es culpable en estos casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto en lo importante? Que en estos casos no hay que probar ni el dolo ni la culpa grave. Pero en estos casos, la culpabilidad concursal es objetiva. Que no es lo mismo que decir que la responsabilidad es objetiva. Pero la culpabilidad concursal, es decir, la calificación del concurso como culpable es objetiva. Esto es, no lleva al libro de contabilidad. Bueno, la consecuencia inevitable es que el concurso será culpable, será declarado culpable. O no tenía fondos propios suficientes para desarrollar la actividad, consecuencia inevitable, el concurso será culpable. El 194
Y ojo, no hay que probar ningún nexo de causalidad tampoco. No solo que no hay que probar ni la culpa grave ni el dolo, sino que no hay que probar que, a ver, porque por ejemplo, ¿qué nexo de culpabilidad puede haber entre no llevar contabilidad y la insolvencia? Obviamente, no, sería muy, muy difícil pensar que se insolventó por no llevar una contabilidad en forma. Eso no es así. Con eso quiero demostrarle hasta qué Profe, grado es objetiva la culpabilidad, ¿no? Esto es sumamente importante en profe, la práctica. Sí. ¿en ningún caso hay que probarlo? Ni del 192, ni del 193 y el No, si usted está en el 194. ámbito del 192, Bruno, ahí sí, ¿sí? Pero el síndico puede ir directamente al 193, ¿sí? Y decir que el concurso es culpable porque no se llevó contabilidad, ¿sí? Y como eso es una presunción absoluta de culpabilidad, el síndico no tiene que demostrar más nada. Si no se llevó contabilidad, el concurso es culpable. Y no hay nada más que hablar, ¿sí? Entonces, como verá, es muy fácil para el síndico pedirla. Va a ser difícil decir que el concurso es fortuito. Porque si no se lleva contabilidad, no veo cómo va a decir que el concurso es fortuito. Si la ley le dice que si no lleva contabilidad, el concurso es culpable, no hay forma de que diga que es fortuito, ¿no? Lo mismo, si no habían bienes suficientes, fondos propios suficientes para realizar la actividad, el concurso es culpable. Sin que haya que, ahí sí de repente podría usted encontrar algún nexo causal entre que no hayan bien fondos propios y la insolvencia. De repente sí, pero con la contabilidad no. Luego, si vean qué diferencia hay en el acápite del 194. Esto es muy importante. En el 194, estas presunciones relativas, que se llaman presunciones relativas, dice, se presume la existencia de culpa grave, salvo prueba al contrario en los casos siguientes. Entonces, alguna doctrina ha dicho acá, bueno, pero lo único que se presume es la culpa grave. Entonces, el síndico igualmente tiene que demostrar que hubo hechos que generaron o agravaron la insolvencia, ¿sí? Y además que y el nexo causal, ¿sí? Hay que probar el ilícito y el nexo causal. Lo único que estaría relevado de probar el síndico es la culpa grave, porque la culpa grave se presume, ¿sí? Pero eso en el 194, en el 193 no. 193 es el concurso será culpable además en estos casos. Punto. ¿Sí? Entonces, por eso, más que presunciones absolutas, en España esto se le llama supuestos legales de culpabilidad, porque son figuras típicas que una vez configuradas determinan la culpabilidad. Es mucho más que una presunción. En estos casos hay culpabilidad. Paramos de hablar. El 194 ya es mucho más discutible, pero entonces, fíjense en el primer numeral. Se solicitó el concurso pasado de los 30 días. Entonces, muy bien, entonces se presume la culpa grave. El síndico no tiene por qué probar la culpa grave, pero va a tener que probar que hubo actos o omisiones que provocaron o agravaron la insolvencia, ¿sí? Lo único que está exonerado de probar es que el grado de culpabilidad. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, hay algunas cosas que nos complican la vida, porque si bien el numeral segundo dice, cuando el deudor hubiera incumplido el deber de cooperación, ¿no?, con los órganos concursales, es decir, no cooperó con el síndico, básicamente, o, todavía es más evidente acá, no hubiera asistido a la Junta de Acreedores. Ahora, yo les pregunto, ¿qué nexo de culpabilidad puede haber entre no asistir a la Junta de Acreedores y la insolvencia? ¿No? Es obvio que ninguno, ¿no? Ninguno. Es obvio que ninguno, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo entiendo yo esto? A ver, es una presunción de culpa grave, así que no hay por qué probar la culpa, ¿sí? El síndico va a tener que probar que hay otras cuestiones, que hay otros actos o omisiones que generaron la insolvencia, ¿sí? Pero no va a ser no asistir a... Lo que no tiene que, no se le puede exigir al síndico que pruebe la existencia de un nexo causal entre no ir a la Junta de Acreedores y haber provocado la insolvencia. Entre otras cosas porque la Junta de Acreedores es posterior a la insolvencia, ¿no? Obviamente es posterior, ¿no? Entonces nunca puede haber generado la insolvencia, ni agravado. En fin, y para terminar,
visto esto del otro lado, si ustedes son el administrador, si son uno de los afectados por la calificación, en el caso de las presunciones absolutas, la única salida que tienen es demostrar que no se configura el supuesto legal de culpabilidad. Por ejemplo, demostrar que sí llevaban libros. Sí, sí, acá están los libros. Están acá. ¿Cómo que no llevaban libros? Si están acá. Se los di el primer día. Acá tengo un recibo que usted me firmó recibiendo los libros. ¿Sí? Yo llevaba contabilidad. ¿Sí? Pero eso es lo único que puede hacer. O puede demostrar que sí, tenía fondos suficientes. ¿Cómo que no tenía? Mire, del balance surge esto y lo demás allá. Tenía fondos, bienes propios para realizar la actividad. Ahora, si no consigue, si no consigue probar eso, diciendo, sí, sí, está bien, no lleva culpabilidad, pero no hubo culpa grave ni dolo. O no hay ningún nexo causal, no hay ningún nexo causal entre no llevar contabilidad y la insolvencia. Está frito. Ahí está liquidado, ¿no? Ahí igual va a haber culpabilidad concursal. Ya en el otro caso, ¿no? Se presume como la presunción es relativa de culpa grave, eso quiere decir que el afectado tiene la carga de probar que no hubo culpa grave. ¿Sí? Pero ahí lo que hay, en particular, es una inversión de la carga de la prueba. Toca al afectado demostrar que no hubo culpa grave. Está bien, sí, fenómeno. No fui a la Junta de Acreedores, pero no hay ningún hecho con culpa grave que me pueda involucrar en agravamiento de insolvencia. Y para terminar, la verdad, yo creo que y gracias a esto, o en función de estos supuestos, en definitiva, la calificación culpable es objetiva. Pero no quiere decir que la responsabilidad concursal sea objetiva. Eso es otro cantar. ¿Por qué? Porque van a ver que en el artículo 201, que es el que establece las sanciones que se podrán imponer, como ya desde adelante pueden imponer una graduación de sanciones. No necesariamente va a inhabilitar por 20 años, a lo mejor por 10 o por 5. Y no necesariamente va a condenar el 100% del déficit patrimonial, capaz que el 50 o el 25%. ¿Cómo, en función de qué se varía esa condena? Bueno, esa parte es subjetiva, esa parte es objetiva. ¿Sí? Va a depender de la conducta del administrador de que se trate. ¿Sí? Sobre todo va a depender de la conducta. Va a depender de qué estamos hablando. Si resulta que simplemente, a ver, una cosa es que el concurso sea culpable por alzamiento, es decir, porque se fue con todo, y otra cosa es no haber ido a la Junta de Acreedores. Evidentemente no puede tener la misma consecuencia. Entonces usted, porque alguien no fue a la Junta de Acreedores, no puede pedir 20 años de inhabilitación. ¿Sí? Ni tampoco el juez lo va a condenar a 20 años de inhabilitación. Ahí va a ir por la mínima, ¿no? Ahí va a ir por los 5. Entonces, en definitiva, parece a mí que si bien la culpabilidad concursal se determina de una forma objetiva o cuasi objetiva, más allá de lo del 192, ¿no? En el 192 es subjetiva, no hay duda, pero digo, en función de los supuestos del 193 y 194. La culpabilidad del concurso tiende a ser objetiva, pero la responsabilidad de los administradores afectados, esa no es objetiva. Eso va a depender de una valoración de la incidencia que cada uno tiene sobre la provocación o el agravamiento de la insolvencia. Y terminé, señores, porque ya estoy absolutamente a la hora. ¿Alguna duda que pueda contestar en un minuto? ¿No? Bueno, señores, ha sido un gusto. Espero haber podido explicar algo en forma que se entendiera. Nos vemos, será hasta otra oportunidad. Gracias por la atención.